¿Qué tal, colegas? El día de hoy vamos a revisar el tema de quemaduras, un tema importantísimo que hay que guardarle bastante respeto porque encontramos actualizaciones de manera constante. Además, es un tema con múltiples guías que nos permiten abordarlo desde múltiples ángulos. Pero el día de hoy vamos a tratar de llegar a un consenso en relación a lo que me van a preguntar en el examen nacional de residencias médicas. Es decir, enfocado al primer nivel de atención y en este caso específico en quemaduras en relación al tratamiento en urgencias. Y vámonos con la definición y la etiología de quemaduras. Encontramos que se refiere a una deshidratación súbita del tejido generada por calor o diferentes agentes, cuya característica es la desnaturalización proteica, destrucción celular y abolición del metabolismo. Esto condiciona la pérdida de continuidad de la piel y de otros tejidos. Pero la parte más importante de la definición es entender el impacto de la lesión que está directamente relacionado con la extensa respuesta inflamatoria ocasionada, sobre todo en quemaduras por encima del 20% de superficie corporal total quemada de segundo y tercer grado. ¿Por qué específicamente en este porcentaje? Porque aquí hay una repercusión del estado hemodinámico importante y por lo tanto el tratamiento va a ser reanimación hídrica, pero ya vamos a llegar a ese punto. Entonces las quemaduras mayores suelen ser la parte más importante del tema, pero también encontramos en algunas bibliografías que se subclasifican en quemaduras moderadas cuando van del 10 al 20% y quemaduras leves cuando van por debajo del 10%. Sin embargo, esto cambia dependiendo de dónde se lea y solamente lo dejamos como dato. Vamos con la epidemiología. Y en este caso tenemos que hay mayor riesgo en menores de 5 años. La gran mayoría de quemaduras ocurren en el hogar, sobre todo en la cocina y en el baño. Normalmente se relaciona con líquidos calientes y afecta la extremidad superior. Vamos a clasificar a las quemaduras en térmicas, químicas y eléctricas. Las primeras son las más frecuentes, por lo tanto, las más preguntadas. Y a su vez, las quemaduras térmicas las subclasificamos en aquellas que son por contacto, por llama y por radiación. Aquellas que son por contacto suelen ser más frecuentes en la mujer. Y tenemos dos tipos de quemaduras por contacto, por sólido o por líquido. Las primeras son limitadas pero profundas y las segundas son extensas pero no tan profundas. De ahí nos pasamos a las quemaduras por llama, que son las más importantes. Estas no son tan extensas, pero sí suelen ser profundas. Esto debido a que cuando tenemos un incendio, cuando tenemos fuego, normalmente nos alejamos de él y encontramos una quemadura no tan extensa, pero sí profunda. Sin embargo, en situaciones como accidentes, tenemos ahorita recientemente la explosión de la pipa de gas en el Estado de México, que es un fuego muy grande, que es una explosión importante. En este caso, las quemaduras son extensas y además son profundas. Y otra parte a tener en cuenta es la herida por inhalación hasta en un 2 a 14% de los casos, sobre todo en aquellos incendios en espacios cerrados. Y hay que tener cuidado con la intoxicación también por monóxido de carbono y cianuro, que ahorita vamos a hablar de esta parte. Por último, tenemos las quemaduras por radiación que tienen que ver con exposición a rayos UV o radiación ionizante. Vamos con las quemaduras químicas y aquí tenemos por ácidos o por bases. Las primeras son limitadas de una profundidad media, esto debido a que la lesión es por necrosis coagulativa, pero las lesiones por bases o álcalis son profundas y evolutivas, ya que tenemos una lesión por necrosis, por licuefacción. Y aquí hay que tener cuidado en las quemaduras por cemento o cal a nivel ocular, porque pueden incluso generar que se pierda el órgano. Nos pasamos a las quemaduras eléctricas, en donde vamos a tener de dos tipos, flash eléctrico y paso de corriente a través del cuerpo. En el primer caso no hay paso de corriente como tal, sino que actúa como arco nuestro cuerpo y a partir de esto se condiciona una lesión superficial que puede incluso afectar la córnea con temperaturas muy elevadas y por lo tanto se asocia a una quemadura térmica. En el caso de que haya paso de corriente a través del cuerpo, aquí vamos a tener una lesión profunda, ya que es una lesión por electrocución y vamos a encontrar lesión muscular, ósea
y tendinosa. En este caso, la gravedad depende del tipo de corriente. Sobre todo hay que tener en cuenta aquellas que son de alto voltaje, por encima de los 1000 voltios, que son graves y mutilantes. Vamos ahora sí con la parte importante del día, que es el paciente gran quemado. Ante este tipo de pacientes, evidentemente hay que hospitalizar y referir a un centro especializado de quemados. Vamos a considerar al paciente gran quemado cuando tenemos un adulto con quemaduras de segundo y o tercer grado mayor al 20% de superficie corporal total quemada. Y en el paciente pediátrico, cuando tenemos más de 10% de este tipo de quemaduras. Dependiendo de dónde se lea, podemos encontrar 10 o 15%, pero nos quedamos con el valor de 10, que es lo que se marca en las guías mexicanas. Además, consideramos al paciente gran quemado cuando tenemos quemaduras en áreas especiales como cara, manos, pies, periné y articulaciones mayores, quemaduras respiratorias o por inhalación, quemaduras eléctricas por alto voltaje, quemaduras asociadas a politraumatismo y quemaduras asociadas a comorbilidad. Y nos pasamos al tratamiento. En este caso nos vamos a enfocar con ATLS. Como ya mencionamos, hay múltiples guías y múltiples maneras de abordar este tema. Sin embargo, creo que ATLS nos da una guía ordenada, sistematizada y sencilla para nosotros que vamos a presentar el examen nacional. Tenemos revisión primaria y revisión secundaria. En la revisión primaria nos vamos a enfocar en la vía aérea, en ventilación y en circulación. Y en la revisión secundaria, lo que seguramente vinieron a escuchar el día de hoy, el cálculo de la superficie corporal total quemada, la clasificación mediante la profundidad de las quemaduras y el cálculo y la titulación de líquidos, es decir, de la reanimación hídrica. Lo primero que hay que hacer es detener el proceso de quemadura. ¿Cómo lo vamos a realizar? Hay que detener y alejar del fuego a nuestros pacientes. Si tenemos exposición a polvo químico, hay que cepillarlo. De ahí vamos a irrigar con agua corriente durante por lo menos 20 minutos y por último vamos a cubrir con mantas calientes. Nos pasamos a la vía aérea y en este caso las indicaciones de vía aérea definitiva son obstrucción o sospecha de obstrucción de la vía aérea si tenemos ronquera, estridor o uso de músculos accesorios. También cualquiera de los siguientes es indicación de vía aérea definitiva. Compromiso respiratorio si encontramos incapacidad para eliminar secreciones, fatiga respiratoria o una pobre oxigenación, quemaduras faciales extensas, quemadura circunferencial de cuello, alteración del estado de conciencia o esputo carbonáceo o cambios inflamatorios en la orofaringe y por último nivel de carboxihemoglobina mayor a 10 o una superficie corporal total quemada muy extensa mayor a 40 o 50%. Todas estas son importantísimas porque seguro recordarán el episodio de Grey's Anatomy en donde Kepner no revisa la orofaringe de una paciente que estuvo en un incendio en un espacio cerrado y que tenía por ahí esputo carbonáceo. Pasado el tiempo, hace una obstrucción completa de la vía aérea y lamentablemente fallece. Y todo eso porque no se realizó una revisión adecuada y no se indicó en su momento una vía aérea definitiva. ATLS nos dice que utilicemos un tubo de 7 milímetros o mayor para adultos y de 4.5 milímetros para niños. Continuamos con la ventilación y en este caso tenemos tres tipos de lesiones: hipoxia, envenenamiento por monóxido de carbono y daño por inhalación de humo. La primera se produce cuando hay una ventilación inadecuada, un daño de la vía aérea o un trauma torácico. La segunda, importantísima, siempre hay que sospecharla en quemaduras de espacios cerrados y los síntomas se van a relacionar directamente con los niveles de carboxihemoglobina. Muy importante recordar que el monóxido de carbono tiene 200 veces más afinidad a la hemoglobina que el oxígeno. De ahí que el tratamiento sea administrar oxígeno al 100% durante 4 horas. Y regresando a los síntomas, vamos a encontrar desde dolor de cabeza hasta muerte. Otra parte importante es la intoxicación por cianuro, en donde el tratamiento va a ser mediante vitamina B12. Por último, tenemos el daño por inhalación de humo, en donde vamos a encontrar una lesión de la vía aérea, ya sea directa o secundaria. Ante sospecha de cualquiera de estas lesiones, solicitamos radiografía de tórax
gasometría y niveles de carboxihemoglobina, sobre todo si sospechamos intoxicación por monóxido de carbono. Pasamos a la circulación y es muy importante mencionar que nos vamos a referir al área prehospitalaria y el tratamiento durante la revisión primaria. Y es que ATLS hace énfasis que si no tenemos tiempo de calcular la superficie corporal total quemada, si estamos en un elemento de urgencia y vamos a administrar líquidos, lo podemos realizar mediante la edad. Menores de 5 años, 125 mililitros de Ringer lactato por hora. De 6 a 12 años, 250 mililitros. Y mayores de 13 años o adultos, 500 mililitros de Ringer lactato por hora. De nuevo, esto en el área perhospitalaria y durante la revisión primaria. Ya en la revisión secundaria vamos a clasificar las quemaduras, vamos a calcular la superficie corporal total quemada y vamos a indicar tratamiento mediante fórmulas. Pero lo primero es la clasificación. En este caso tenemos grado y espesor, capa afectada, apariencia clínica, dolor, tiempo de curación, si dejan o no cicatriz y el manejo general. Vamos con las quemaduras de primer grado o tipo A, que son superficiales. En este caso, la capa afectada es la epidermis. La apariencia clínica, muy importante, es eritematosa, color roja, húmeda, sin ampollas y que blanquean a la presión. Suelen ser dolorosas, el tiempo de curación menor a 7 días, no dejan cicatriz y el manejo es sintomático con hidratación y analgésicos. Nos pasamos con las quemaduras de segundo grado superficial o tipo ABA de espesor parcial superficial. En este caso, la capa afectada es la dermis papilar y la característica clínica de este tipo de quemaduras son las ampollas delgadas. Además, son lesiones rojas o rosadas que son húmedas y que blanquean a la presión. Son muy dolorosas y normalmente curan en menos de 14 días. Puede haber alteraciones pigmentarias y la curación es dirigida, podemos colocar apósitos y el tratamiento es local. Nos pasamos a las quemaduras de segundo grado profundo o tipo ABB, que son de espesor parcial profundo. En este caso, la capa afectada es la dermis reticular. La característica clínica es que son secas y en relación al color rosa pálido o rojo violáceo. No blanquean a la presión en este caso y el dolor está presente pero ya va más dirigido hacia la hipoestesia. El tiempo de curación es mayor a 21 días y en este caso hay alto riesgo de cicatriz hipertrófica y en el manejo frecuentemente se requiere injerto. Por último, tenemos las quemaduras de tercer grado o de espesor total. En este caso hay destrucción completa de la epidermis, de la dermis papilar, de la dermis reticular y la lesión afecta tejido celular subcutáneo, incluso hasta plano óseo. Y en este caso la apariencia clínica suelen ser quemaduras que tienen un color blanquecino o negruzco y tienen un aspecto acartonado, como si fuera también cuero. En este caso son indoloras, el tiempo de curación lamentablemente no van a curar de manera espontánea, siempre dejan cicatriz y en este caso se requiere escarotomía e injerto. Muy importante recordar este tipo de quemaduras porque son las que se han presentado de nuevo en estos desastres recientes en nuestro país, como la explosión de la pipa de gas en el Estado de México y de los ductos de Pemex, que justamente encontrábamos pacientes, personas con quemaduras de tercer grado que estaban caminando, porque recordemos son indoloras. Sin embargo, sabemos de la gravedad de estos pacientes y bueno, también sabemos el resultado en muchas ocasiones. ¿Cuál va a ser la causa de este tipo de lesiones? Quemaduras de primer grado, normalmente quemaduras solares y contacto breve. De segundo grado superficial, normalmente se relaciona con escaldadura por salpicadura o derrame o inmersión. Segundo grado profundo tiene que ver con escaldadura, fuego sobre todo y contacto con superficies calientes. Y por último, tercer grado se relacionan con escaldadura por inmersión en aceite o grasa, fuego, quemaduras químicas y electricidad de alto voltaje. Continuamos con el cálculo de la superficie corporal total quemada y en este caso lo que se recomienda por ATLS y en la mayoría de guías
va a ser la regla de los 9. Es muy importante que analicemos de manera adecuada estas imágenes en la parte anterior y en la parte posterior, porque normalmente nos confundimos. La parte anterior, que si solamente afecta el tórax o que solamente afecta el abdomen, que si es una pierna o son ambas, que si es solamente la parte anterior o posterior. Así que en esta imagen sí, deténganse, pónganle pausa, analícenla de manera adecuada y recuérdenla, por favor. También la podemos aplicar en el paciente pediátrico haciendo ajustes correspondientes, sobre todo que tienen que ver con la cabeza de estos pacientes, que suele ser mayor superficie. También en el paciente pediátrico podemos utilizar fórmulas específicas como Lumbrauder. Sin embargo, la regla de los 9 también nos sirve de manera adecuada. Y continuamos con el tema estrella del día de hoy, que seguramente es lo que vinieron a escuchar. La reanimación hídrica en quemaduras de espesor parcial o total con superficie quemada mayor al 20%. Y es que este tipo de pacientes son en los que vamos a indicar reanimación hídrica. Recuerden esta parte también porque se suele preguntar. ¿Y cómo vamos a indicar nuestro manejo? La reposición hídrica va a ser por acceso venoso o por catéter intraóseo en pacientes con quemaduras muy extensas que no podamos canalizar una vía. La solución recomendada siempre va a ser Ringer lactato y viene la parte más importante. Vamos a calcular el volumen total y lo vamos a dividir entre 16 para obtener la velocidad inicial de infusión. Y esto es importante porque vamos a buscar ya un tratamiento mediante metas que se relacionen directamente con la uresis. Entonces vamos a ajustar los líquidos para mantener una uresis de 30 a 50 mililitros por hora o el equivalente de 0.5 mililitros por kilo por hora en adultos y de 1 mililitro por kilo por hora en pacientes menores de 14 años. Esta es la piedra angular del tratamiento de pacientes quemados. Ya no le damos todos los líquidos, ya no lo dividimos 50% las primeras 8 horas y 50% las siguientes 16 horas, sino que nos vamos a titular líquidos por hora. Esto es lo que nos recomienda ATLS, también lo recomiendan las guías de la American Burn Association desde el 2023, así que es lo que vamos a buscar en el examen nacional. Sin embargo, si no encuentran estas fórmulas que van a encontrar acá, si no encuentran la titulación horaria para el gasto urinario objetivo, ahí sí ponemos la fórmula característica que ya conocemos, administrar 50% de líquidos las primeras 8 horas y 50% las siguientes 16 horas. Además de que esto se sigue realizando en múltiples centros de quemados, pero de nuevo, esto es lo más actual y puede que se llegue a preguntar. Así que hay que recordar ambas. Ahora, ¿qué pasa si no llego a metas con mi tratamiento inicial? Voy a aumentar o voy a disminuir líquidos 10 a 30% y algo muy importante también, vamos a agregar dextrosa al 5% en pacientes que pesen menos de 30 kilogramos o de menos de 13 años y que tengan alguna quemadura eléctrica. Estas dos son las únicas indicaciones para líquidos de mantenimiento con dextrosa al 5%. Y por último, tenemos el tratamiento con albúmina en quemaduras extensas y situaciones de rescate. Sobre todo esta es la principal indicación para albúmina en las primeras 24 horas. Ya le inicié líquidos a mi paciente con Ringer lactato, no está funcionando. Ahí entonces me voy a plantear el uso de albúmina. Y de nuevo voy a buscar líquidos para titularse de manera horaria y esto va a buscar evitar la sobreresucitación y las complicaciones por edema. No hay que seguir las fórmulas ya de manera ciega, sino que hay que enfocarnos en este nuevo manejo. Y pasamos ahora sí a las fórmulas específicas para adultos y niños de más de 13 años, 2 mililitros por kilo de peso por porcentaje de superficie corporal total quemada, dividido entre 16 para conocer lo que le voy a indicar a mi paciente de manera horaria, buscando un gasto urinario de 0.5 mililitros por kilo por hora. Eso es ya súper avanzado en quemaduras, colegas. Espero que lo recuerden. La verdad es que está muy padre. Y de nuevo, si no encuentran esto, entonces nos vamos 50% primeras 8 horas,
50% las siguientes 16. Y esto va cambiando. Si tenemos niños de menos de 13 años, 3 mililitros. Si tenemos lactantes y niños de menos de 30 kilogramos, 3 mililitros también, pero agregamos dextrosa al 5% como mantenimiento. Y si tenemos lesiones eléctricas, vamos a indicar 4 mililitros. Y en este caso, si tenemos niños menores de 13 años, también agregamos dextrosa. Y del lado derecho tenemos el gasto urinario objetivo. Colegas, eso es lo más complicado del día de hoy, pero creo que quedó muy claro. Pónganle pausa, regrésenle las veces que sean necesarias y seguro lo van a poder recordar. Les dejo algunos ejemplos con 2, 3 y 4 mililitros. Vamos a revisar el primero, 2 mililitros por 80 kilogramos con una superficie corporal total quemada de 35%. Nos da un total de 5.600 mililitros, lo dividimos entre 16 y lo que le vamos a estar dando a nuestro paciente de manera horaria va a ser 350 mililitros. Y así el cálculo con 3 mililitros y con 4 mililitros. También tenemos un ejemplo de la fórmula clásica en donde vamos a tomar 2 mililitros por 80 kilogramos por 35% de superficie corporal total quemada, que nos va a dar un total de líquidos de 5.600 mililitros. Esto lo vamos a dividir entre 2 para conocer el 50% del total y como ya sabemos vamos a indicar este 50%, es decir, 2.800 mililitros para las primeras 8 horas y el 50% restante, es decir, 2.800 mililitros, lo vamos a indicar para las 16 horas siguientes. Por último, vamos a pasar al manejo secundario, que en este caso, colegas, ya se pueden relajar. Esta es la parte más sencilla. Si tenemos dolor, evidentemente la analgesia va a ser con opioides IV. Si tenemos síndrome compartimental, esclerotomía medial. La profilaxis gastrointestinal también importante con omeprazol, antibióticos solo en caso de infección y la sonda nasogástrica, sobre todo en paciente con náusea, vómito o con una superficie corporal total quemada mayor al 20%. Esta parte, colegas, del manejo de las heridas, hay que recordar que va a estar enfocada al cirujano plástico o un cirujano con entrenamiento en quemaduras. Por lo tanto, lo más probable es que no se nos vaya a preguntar, pero no está de más conocerlo. Si tenemos cualquier tipo de quemadura, vamos a indicar tratamientos específicos. Quemadura en área especial, como puede ser cara, mano, pliegues o cuello, injertos laminados por unidades estéticas. Si tenemos una quemadura de espesor parcial, lo primero, aseo con antiséptico y de ahí nos vamos a realizar la aplicación de apósitos. Si no tenemos apósitos, nos menciona la guía que podemos aplicar sulfadiazina de plata, pero en este caso ya no se recomienda tanto y está en desuso. Sin embargo, la guía se sigue marcando, así que se puede llegar a preguntar, no está de más conocerlo. ¿Qué pasa si tenemos apósitos? Valoramos el riesgo de infección. Si no existe riesgo de infección, apósito biológico. Si tenemos riesgo de infección, apósito impregnado con antimicrobianos. Y por último, si tenemos quemaduras de espesor total o quemadura circunferencial, nos vamos a realizar escisión quirúrgica y posteriormente colocación de injerto. Si tenemos una quemadura de más del 60%, microinjerto. Menos del 60%, injerto de expansión tisular tradicional. Colegas, esto es súper general. De nuevo, esto corresponde al especialista, al cirujano plástico o a alguien que tenga entrenamiento en quemaduras. Por lo tanto, solamente hablamos de generalidades. Si esto lo ve un cirujano plástico, seguramente se va a morir de risa, pero no sea que se vaya a preguntar, así que aquí lo dejamos. Y ahora sí, colegas, por último, quemaduras por frío. Un tema muy bonito en donde lo principal es diferenciar las clases de lesión por frío que tenemos. Tenemos frostnip y frostbite. Frostnip cuando no hay congelación y frostbite cuando tenemos congelación. Frostnip va a ser leve y reversible. Encontramos un daño endotelial, microvascular, vasoespasmo y dilatación que va a generar daño. Y también tenemos frostbite, que aquí como tal encontramos cristales de hielo intracelular y anoxia. Por lo tanto, la lesión va a ser severa e irreversible. Otra definición que quiero que recuerden: hipotermia cuando tenemos una temperatura central
por debajo de 35 grados centígrados, que este valor puede variar un poquito, y severa cuando es menor a 32 grados centígrados. De ahí nos pasamos a frost nip específicamente, que también se relaciona con pie de trinchera o de inmersión. Va a ser típica de soldados, pescadores y personas en situación de calle. Y esto está condicionado por una exposición repetida y prolongada a temperaturas apenas por encima del punto de congelación, es decir, entre 1.6 grados centígrados y 10 grados centígrados. Podemos encontrar un color negro muy aparatoso, pero sin daño profundo, aunque la lesión característica va a ser dolorosa, edematosa, con ampollas y color rojo, como podemos observar en esta imagen. En contraposición, el frostbite, aquí vamos a tener una lesión por congelamiento y también vamos a encontrar daño por reperfusión. Se va a clasificar en 4 cuando no tenemos necrosis, primer grado; segundo grado cuando hay necrosis de espesor parcial; tercer grado cuando tenemos necrosis de espesor total; y cuarto grado cuando tenemos necrosis de espesor completo, incluyendo músculo y hueso. Suelen ser color blanco con entumecimiento y rigidez, y posteriormente podemos encontrar inflamación severa cuando se calienta la extremidad. Seguramente han visto estas películas donde empiezan a frotar la extremidad que ya está color negro, que también pueden ser de este color las lesiones, y de repente se cae el dedo, ¿no? Por eso es que en el tratamiento se recomienda no realizar masaje ni frotar este tipo de lesiones. ¿Cómo se va a realizar el tratamiento? Hay que reemplazar la ropa húmeda y ajustada, usar mantas calientes, líquidos calientes por vía oral, y sobre todo hay que colocar la extremidad en agua a 40 grados centígrados hasta que recupere su color. Y este proceso es muy doloroso, así que hay que indicar siempre analgesia. Colegas, eso es todo de este tema. Este tema es muy extenso, es muy bonito, suele complicarse porque hay muchas actualizaciones, pero recuerden, hay que enfocarnos en el primer nivel de atención y en el examen nacional de residencias médicas, que no se pregunta ya lo que dice las guías de práctica clínica de hace 10 o 20 años. Suelen preguntarse cosas actualizadas, sobre todo cuando son tan importantes y tan frecuentes. Así que hay que llevar todo este conocimiento y seguramente no nos va a temblar la mano al responder durante el examen. Muchísimas gracias, colegas, y continuamos con el estudio.